Bueno, muy bien, buenos días a todas y todos. Vamos a arrancar la clase de hoy de iluminación exterior. Eh, ya esta sería la sexta clase. Ya fuimos viendo distintas temáticas. Las dos primeras clases que era básicamente de toda la parte conceptual. Primero aspectos cualitativos, que fue la primera clase que di yo, después cuantitativos. Luego dimos la tercera clase que me tocó a mí fue lámparas de fuentes de iluminación. Vimos todo lo que era sistemas tradicionales, convencionales, la evolución de la historia y el mundo LED en la segunda parte, que es un poco lo que toca hoy, ¿no? En el mundo de la luz, digamos, en esta era que nos toca. Luego Daniel hizo dos clases de iluminación interior. Este, en la primera toda la parte conceptual y de fundamentos teóricos, y después en la segunda estuvieron haciendo algún ejercicio y algún cálculo, o por lo menos un poco las intenciones de cómo algunas, digamos, métodos, y el método Lumen y el método para estimar tipo de luminarias, lámparas, vieron fotometrías. Bueno, eso es un poco, esta es hasta hoy. Hoy nos queda esta que es iluminación exterior, y luego, bueno, nos quedan dos clases más de controles, iluminación de emergencia, y después de integración en un proyecto, más que integración es el proyecto de iluminación como, digamos, una clase, digamos, con un desarrollo de un ejercicio en concreto, este, de cómo es en la realidad, por decirlo de una forma. Bueno, la clase de hoy, eh, vamos a ver distintas temáticas. Bueno, una pequeña introducción, pero nos vamos a referir, cuando hablamos de iluminación exterior, a la polución lumínica. La polución lumínica es toda la luz contaminante que se va a los cielos o a las casas. Entonces, ¿cómo podemos controlar toda esta cuestión para mejorar la calidad y no gastar energía? Después vamos a hablar en la iluminación exterior. El punto fundamental es el alumbrado público. El alumbrado público se puede dividir en dos partes, o lo podemos subdividir. Antes, o sea, la iluminación para el tráfico motorizado, es decir, para los coches, y después un punto fundamental que es la iluminación para peatones, ciclistas y residentes en un barrio. Y estos son dos enfoques distintos. Históricamente, digamos que todo siempre se basaba en la iluminación para el tráfico motorizado, a nivel de calles, como para el vehículo, y estaba un poco de lado toda esta cuestión más de los peatones. Entonces, ahora hay una visión mucho más cercana a esta y profunda, ¿no? Pero nosotros vamos a ver las dos cuestiones de diseño, ¿no? Los dos aspectos. Luego en todo proyecto de iluminación exterior, este, evidentemente hay que, a la hora de hacer una propuesta, hay que elegir el tipo de fuente de luz. La fuente de iluminación siempre nos vamos a basar en los LED. Hoy antes se podíamos tener lámparas de sodio, de mercurio, incandescentes, fluorescentes compactas, inducción, pero ahora hay que elegir una fuente de iluminación dentro del mundo LED, básicamente, que es lo que de aquí hacia adelante es lo que toca hasta que no surja otra fuente alternativa. Y después está el tipo de la luminaria. ¿Tá? Normalmente el LED está integrado a la luminaria, a diferencia de antes, que uno compraba la luminaria por un lado y después ponía qué tipo de lámpara usaba, o de sodio, de mercurio. Tenía un poco esa posibilidad, un poco como Daniel mostraba en las clases, que en una luminaria podías poner una u otra lámpara, que también puede pasar en los LED, porque hay lámparas LED que la industria, los fabricantes hicieron para hacer el reemplazo de las lámparas convencionales, donde tú sacas una lámpara convencional e incorporas una lámpara LED, y ahí cambiarás la potencia, el flujo de acuerdo a la necesidad. Pero eso sería un paso previo al un desarrollo superior, que sería ya diseñar una luminaria que tiene incorporada la placa de LED, como yo mostré en las clases pasadas. Los sistemas de LED electrónicos son placas con LED de distintos tipos que ya se diseñan para determinado tipo de luminaria. Entonces tenemos que saber qué tipo de luminaria, en función, nos toca hacer un estadio, una calle de alumbrado público, un camino peatonal, una residencia, lo que fuese, pero
es una parte importante, ¿no? Después el otro punto que lo pongo en gris más clarito, que es la gestión de funcionamiento, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, que es el sistema de control y la gestión de la luz, los encendidos, los apagados, la programación. O sea, lo que es puede ser manual o inteligente. Esto lo vamos a ver en la clase siguiente. Hay un tema fundamental también, o otra temática, otro punto que vamos a ver, es la interfaz entre la luz y los materiales. Esto yo lo dije ya en la primera clase, cómo funcionaba esto, niveles de iluminación, y vamos a ver algo de verificaciones y cálculos a través de un software, qué es lo que puede lograr, cómo, el Dialux, que es un software muy poderoso, entre otros, qué potencialidad tienen y qué puedo yo visualizar antes de hacer el proyecto, ¿no? Y después vamos a ver en el último punto ejemplos de aplicación de distintos tipos de iluminación de fachada. Este es un poco el desarrollo de la clase de hoy. Bueno, vamos a empezar por la introducción, un poco para entrar en el contexto de lo que es la iluminación exterior y cómo esto repercute en las ciudades, ¿no? Entonces, nosotros, eh, cuando proyectamos la iluminación en un espacio exterior, eh, es fundamental qué es lo que vamos a hacer, qué áreas de actuación. Y a veces podemos llamarlos escenarios urbanos. ¿Qué tipo de escenario urbano nos toca proyectar, ¿no? Digo, desde el punto de vista de un diseñador de alumbrado público en una ciudad, es importante. Como arquitectos independientes, bueno, a veces puede tocar asesorar sobre la iluminación de distintas cuestiones, ya sea un parque, ya sea un edificio o un grupo de edificios. Entonces, bueno, escenarios urbanos. Entonces, hay que saber qué queremos iluminar y en qué parte de la ciudad se encuentra ese proyecto, ese elemento a iluminar. Entonces es importante saber tema y lugar, o sea, no es iluminar todo de la misma forma, como puede ser la postación de alumbrado público, que no lo es. El alumbrado público cambia según el perfil de la ciudad, y eso lo vamos a ir viendo también, y el entorno. Entonces, los temas, bueno, un tema puede ser, nos puede tocar iluminar un monumento, una calle, una zona verde, un parque, puentes, fuentes, todas estas son cuestiones que se encuentran en la ciudad. Las áreas, bueno, sí, un centro histórico, entonces ya el proyecto ya es más grande, ¿no? Ya estamos, digo centro histórico, imagínense en la Colonia del Sacramento, la Ciudad Vieja, imagínense en la Ciudad Vieja, un centro histórico, cualquier ciudad del mundo, o un barrio entero, un barrio jardín, un barrio periférico, un barrio en distintos lugares, las zonas. Entonces, hay que ponerle escala al proyecto, ¿no? Y ver qué es lo que queremos nosotros iluminar. Entonces, no es cualquier tema y cualquier instrumento de iluminación o cualquier herramienta para cualquier. O sea, hay un análisis que hay que hacer. Yo me voy acá a un poco de teoría, capaz que lo vieron, en teoría de la arquitectura. Hay un urbanista ya fallecido, pero del Instituto de Massachusetts, Tecnológico de Massachusetts, el MIT, en Boston. Capaz que hay un libro que está en biblioteca de Kevin Lynch, no sé si lo escucharon, pero él a mediados del siglo pasado, uno de los primeros que estudió y decía qué hacía la gente para orientarse en una ciudad y no olvidarlo, ¿no? O sea, esto ya sea de día o de noche, pero todos nosotros, cuando vamos a una ciudad que no conocemos, eh, digamos, tiene ciertas herramientas, ¿no? O sea, él descubrió que en el mundo industrializado, en la ciudad de hoy, eh, confiamos en 5 categorías del espacio topográfico, ¿no? De una ciudad. Y estas son, esto es un planito de una ciudad, pero podría ser las vías, ya sean grandes, pequeñas, vehiculares, peatonales. Las calles son un elemento organizador de una ciudad y uno los utiliza para orientarse, ¿no? Reconocerla. Cuando uno vive en una ciudad toda la vida, ya conoce todo de memoria, pero cuando uno va a una ciudad por primera vez, siempre mentalmente trata de buscar referencias, ¿no? Las calles son una fundamental, ¿no? Las vías, reconocerlas, los caminos, la forma de las mismas. Después los nodos son los espacios urbanos como plazas, parques, cruce de caminos, centro, no sé, podría ser alguna plaza, podría ser un centro de edificios, o sea, un shopping, ¿no? Estos también son elementos de encuentro y son elementos de reconocimiento urbano. Los hitos, los hitos en las ciudades son también fundamentales.
que son construcciones individuales o partes que por su tamaño, diseño, color sobresalen del entorno inmediato. Imagínense en Montevideo el Cerrito de la Victoria, su catedral ahí arriba, la basílica, o sea, la fortaleza del Cerro de Montevideo, las antenas de los canales, la torre del Canal 10, o sea, en el Skylab, el Palacio Salvo, son elementos que nos orientan, ¿no? Nos orientan para ubicarnos y movernos en las mismas. Las márgenes, por ejemplo, las bahías, los arroyos, las ramblas, son también otros elementos. Y los barrios, ¿no? Los distintos barrios según su característica. Uno se da cuenta cuando está en la ciudad vieja, cuando está en el centro o cuando está en una zona de parques. ¿Ya? Bueno, estos son elementos que él definió y que esto se mantiene vigente, ¿no? Y como resumen yo diría, ¿cómo lo vinculo con esto que es arquitectura y urbanismo con la iluminación? Bueno, en esta gran definición que acá estoy subrayando, que es que lo importante en esta categorización es que son aplicables para describir los rasgos más importantes de la ciudad, ¿no? Pero primero bajo la luz natural. Evidentemente, en el día hay una forma, es cuando nos movemos, ¿no? Pero luego viene la noche, y a la noche empieza a haber el alumbrado artificial, ya sea el público o privado de cada de cada casa, cada construcción. Eso es escenario que se crea en la noche. Pero lo fundamental es que en conjunto, tanto el escenario de la luz natural en el día como el de la noche, de la luz artificial, forman la imagen de la ciudad. Y evidentemente, la luz de la noche va a ser siempre a la del día. ¿Tá? Entonces, yo ahí, eso puede ser una herramienta para generar sorpresas, generar nuevas experiencias, ¿tá? Eh, darle un efecto especial a la ciudad, pero hay una condición fundamental en esto, ¿tá? Que la ciudad sea reconocible. O sea, que la intervención que yo haga no haga desconocer lo que es eso, tanto de día como de noche. Entonces, estas son cuestiones teóricas, pero interesantes bueno, para pensar, ¿no? A la hora de encarar un proyecto. Yo pienso, por ejemplo, esos edificios que los pintas en colores. Me imagino ahora el Victoria Plaza, que de día tiene una imagen y de noche es un colorinche. Eso. Yo no sé si está tan bien eso, pero bueno, sabemos que es eso, pero cuesta a veces reconocerlo, ¿no? La distorsión de los colores que se le ponen a fachadas, a veces no se puede, por ejemplo, reconocer la materialización del edificio. En fin, yo puedo dibujar cosas que de repente no lo reconozco. Bueno, esas cosas hay que tener cuidado, ¿no? Yo creo que eso no le hacen muy bien. ¿No? El otro tema es, ya entramos en el segundo tema. Digamos, esto fue una introducción, ahora hablamos de la polución lumínica. La polución lumínica es esto, ¿no? O sea, fíjense ahí en ese perfil urbano de la ciudad, yo tengo una luminaria que emite luz en los 360 grados y evidentemente hay un montón de luz que se me va para el cielo. Si toda la ciudad tiene luminaria de este tipo, empiezan a desaparecer la posibilidad de ver las estrellas. Bueno, tenemos que ir poco a poco, ir tratar de controlar esta cuestión, ya sea a través de iluminar menos edificios en el skylight de la ciudad y controlar el haz de luz dispersa de cada luminaria, ¿no? Y eso es un poco este camino que sería iríamos a una tercera edad de la luz, ¿no? Que llamémosle en forma romántica o digamos donde la sociedad, o sea, las personas se han dado cuenta de las consecuencias ambientales de la iluminación artificial. Normalmente esto es una cuestión que no sé si lo han escuchado, pero permanentemente en los países más desarrollados ya hay una discusión sobre este tema, ¿no? Y bueno, y en conjunto con los avances tecnológicos, hay que tratar de buscar una forma de reducir el impacto ambiental, ¿no? Contemplar el funcionamiento de las ciudades que no duerman, contemplando esto, ¿no? Yo qué sé, yo quiero que la ciudad viva de noche. Bueno, sí, esto está bueno, ¿no? Porque me da actividades, pero con un uso eficiente, y justo de la misma, ¿no? De la luz, ¿no? Tratar de que iluminar lo que realmente necesitamos y sacar partido de lo que realmente queremos, digamos, destacar, ¿no? Entonces, este es el compromiso que tenemos que tener como diseñadores y proyectistas, que no es solamente tirar luz para arriba. eh, Además hay cuestiones de la biodiversidad. La biodiversidad son los insectos
que evidentemente los focos de luz los atraen y estos mueren bajo la luz. En una noche mueren muchos insectos y esos insectos que vienen hacia un punto de luz dejan de hacer otras cosas, dejan de polinizar, dejan de, en la cadena de, digamos, de la biología, desaparecen de otros lados y bueno, eso hay que tratar de... Pero hay herramientas, ¿no? Hay aspectos cromáticos de la luz que los insectos, eso lo vamos a ir explicando, no lo detectan, en fin, puntos a analizar. Y esto es un poco, ¿no? El tema también poco teórico, romántico, diciendo que podemos considerar la luz como un quinto elemento de nuestro entorno, como el aire, el agua, la tierra, el fuego. La luz presenta, pero digo, la luz también presenta dos dimensiones inseparables, que es una positiva y otra negativa. Es lo que estaba diciendo recién. La positiva es porque, evidentemente, gracias a la luz, nosotros podemos estimular los sentimientos, propicia el bienestar, nos da seguridad, nos permite disfrutar de los colores y las formas, ¿tá? Pero tiene una negativa porque esta misma luz puede penetrar en zonas que no es deseada, ¿no? En una casa, adentro, llegar a ser incómoda o molesta, o así como degradar estéticamente el entorno. Entonces, también, eso lo decíamos en la primera clase, el control en una ciudad no solamente tiene que estar bien iluminada las zonas que hay que iluminar, sino es necesario tener infraestructura oscura, ¿ah? O sea, en Europa y los parques se apagan en la noche y se cierran para que la gente no entre, y bueno, porque ahí hay biodiversidad, ¿no? Que necesita la oscuridad, ¿no? O sea, como los humanos necesitamos dormir en la noche, necesitamos oscuridad, ¿ah? Por los efectos no visuales de la luz, ¿no? Activan determinado sistema hormonal y que nos dejan alertas, entonces, pero nosotros necesitamos descansar. Entonces, estas son cuestiones que hay que controlarlo muy bien. Y bueno, en este sentido, el control de la polución lumínica, hay que ver en ese cortecito que estoy mostrando ahí, eh, qué parte del flujo luminoso o de la distribución, ¿no? De la distribución de la luminaria va para arriba y cuál va hacia abajo. Yo tengo que buscar, tratar de priorizar la iluminación de los planos que necesito iluminar, ¿no? Entonces, la CIE, que es el Comité Internacional de Iluminación, ¿no? Definió para todos los fabricantes que hacen luminarias, eh, estos valores, ¿no? El UELOR y el D, uno es la luz que se va para arriba, up, y la otra down, la luz que se va para abajo, ¿no? O sea, eh, entonces el rendimiento ascendente es ese flujo que se va por arriba del plano horizontal y el descendente es el que se va por abajo y bueno, hay ángulos, ¿no? O sea, que es un poco esto que está acá en este dibujito de la derecha, donde yo tengo que tratar, por ejemplo, un sistema obsoleto que es actual muchas veces, con aperturas, con fotometrías muy abiertas, que me tira luz para todos lados. Entonces, capaz que la luz yo tengo que iluminar solo una calle, ¿no? Entonces tendría que buscar una fotometría bueno, que de alguna forma encaje en el espacio que yo necesito iluminar y no tirar luz en zonas no deseadas, ¿no? Esto, cada fabricante, los buenos fabricantes al menos indican estos valores, ¿no? Y lo documentan. Esto es un poco las imágenes que se generan de la polución lumínica del cielo nocturno, ¿no? Que los astrónomos están muy preocupados bueno, ¿por qué? Porque dificultan las visualizaciones de las estrellas y los estudios, ¿no? Con ese resplandor de la luz que generan, ¿no? Que generan en la ciudad, ¿no? Porque la ciudad no solamente está la dispersión de la luz, del flujo irradiado por arriba del plano horizontal de la luminaria, sino también están las reflexiones, porque la luz también pega en el piso, si es un piso muy claro y tengo un nivel de iluminación muy elevado, innecesario, ¿no? Esa luz se va para arriba por reflexión, ¿no? Entonces, esto pasa cuando, no sé si cuando ven un partido de fútbol, se dan cuenta que el centenario está encendido porque la luz está yendo hay un porcentaje elevadísimo de luz que se va para el cielo. Bueno, hay que tratar de poner la luz, inclusive la FIFA, dentro de la Conmebol y FIFA, tiene pautas de esto también, ¿no? De la polución lumínica, que hay un porcentaje a controlar, que no se vaya hacia los cielos. Entonces, los parámetros para considerar para la eliminación de la luz no deseada son, uno,
distribución de la luz de las luminarias, ver la fotometría, analizarla, la disposición de las luminarias, cómo están dispuestas en el proyecto, ¿no? Dispuestas es ubicadas, la orientación de las mismas, cómo las oriento, si muy para arriba, muy para abajo, de repente si estoy haciendo mucho uplight, estoy tirando luz para el cielo y no estoy iluminando el objeto. Hay otro punto que es el control de la luz según las necesidades y periodos. Puedo prender y apagar, capaz que hay horarios fundamentales y después a la noche cuando la gente duerme se puede apagar o dimerizar, regular, y esto se incorpora a los sistemas inteligentes. Y también otro punto importante es el entorno. Una cosa es hacer un proyecto en un centro urbano y otra cosa es hacer un proyecto en la periferia o en una zona rural, ¿no? Entonces, también hay que en Europa esto está muy, ahora se los voy a mostrar, está muy estudiado. La distribución de luz de las luminarias. Una cosa que les iba a decir, si no entienden algo, me preguntan, o si no, esperan al final, toman nota y al final me quedo un ratito y respondemos las dudas que tengan. La distribución de luz de luminarias. Bueno, acá es lo que yo les decía, esto es una cancha de fútbol donde hay un proyecto con luminarias que evidentemente tiene una dispersión muy importante del flujo y ven cómo genera esa contaminación, polución lumínica. El mismo proyecto con luminarias un poco más concentradas, ¿no? Y enfocadas, cómo ahí se nota claramente la menor dispersión. Entonces, además de reducir la polución lumínica, estoy también generando una mayor eficiencia energética. Estoy poniendo el flujo donde realmente lo necesito, ¿no? Acá, por ejemplo, bueno, estos serían proyectores o luminarias con un sistema óptico convencional de haz expansivo, que quiere decir que el haz abre, es muy abierto, capaz son 90 grados del haz, versus proyectores con sistemas ópticos de haz muy controlado, que sería de repente un proyector de haz con un ángulo mucho más, un ángulo sólido mucho más concentrado y además hasta con elementos de protección, louvers, apantallamientos, una especie de celosías para que la luz no se vaya, o viseras, también que se le puede poner a las luminarias. Y acá, para que tengan una idea, hay un 30% de flujo entre la foto de la izquierda y la derecha, hay un 30% de dispersión del flujo. Quiere decir que hay un 30% de la luz que yo no la estoy aprovechando, se está haciendo una forma de energía que además de estar consumiéndola, no la estoy aprovechando. Y estoy generando una polución lumínica innecesaria. Estas son las cuestiones que hay que controlar a la hora de hacer un proyecto. Pero también está esto, la disposición y ubicación de luminarias. ¿Dónde las ubico? ¿Para dónde las enfoco? Porque a veces no solamente se va hacia los cielos, sino hablamos de la luz molesta en las viviendas, se llama iluminación intrusiva, porque se mete como si fuera un intruso adentro de nuestras casas. Que cuidado, hay gente que le puede gustar, porque le gusta no le gusta la oscuridad, entonces bueno, a veces no tienen necesidad de prender las luces para moverse dentro de la casa. Y esto está medido, y esto que digo que hay gente que no le molesta, hay encuestas que se han hecho hace años, eh, que están acá estos son los puntitos sobre 20 personas, 20 familias que se les preguntaba, bueno, ¿le molesta, no le molesta, es aceptable? Y bueno, solamente un 15% le molestaba, un 30 y pico por ciento de las personas le daba igual y capaz que la mitad o más de la mitad no le molestaba. ¿Tá? ¿Por qué? Y bueno, porque podía caminar adentro de la casa sin prender la luz en la noche, yo qué sé. Pero bueno, yo qué sé. Y bueno, para eso están los cortinados, acá hay una imagen, y esto es lo que se midió en un barrio. Esto es un dibujo un barrio residencial, un complejo habitacional de baja altura, tipo cooperativa de viviendas, con luminarias tipo poste de 3,5 metros de altura, peatonales, donde hay actividad, permite la actividad social, el juego de niños, el tránsito de los vehículos. Pero bueno, ahí está el tema que hay que controlar, ¿no? O sea, por eso también están los cortinados y hay que tratar estas encuestas se hacían con esto, ¿no? O sea, el máximo de iluminación que puede entrar en una ventana son 5 luxes y es mucho eso. Entonces hay que tratar de reducirlo, ¿no? Entre 0 y 0,1 lux, ya sea a través de una cortina o a través de celosías o ventanas, pero eso, ¿no? Por eso también estoy mostrando un ejemplo de una luminaria que está tirando luz hacia todos lados, ¿no? Que es este globo difusor. Acá, por ejemplo, este otro globo difusor pasan dos cosas. Tienen un louver de apantallamiento. Un louver son como celosías, como aletas que tratan de que la luz se vaya hacia abajo y no hacia las casas. Y después están los árboles, que también sirven
para tamizar esta cuestión, ¿no? Y que puedan integrarse. La orientación y el enfoque, esto también es importante. A veces el proyecto inicialmente se enfoca bien, pero pasan los años y se desajustan y los proyectores quedan mirando al horizonte o hacia el cielo. Bueno, eso hay que tener una operación de mantenimiento y ajustarlo. Este es un operario que está arriba de una columna enfocando un proyector de una cancha de fútbol. La cancha de fútbol es un tema que hay que hacerlo como están abajo, ¿no? Bueno, para que haya una uniformidad en el field, en el césped, se hace un proyecto, se pone las coordenadas y hay que enfocar para que vayan cubriendo las distintas partes y no aparezcan manchas en la pista, en el campo de juego, en una instalación deportiva. Pero eso tiene una función, o sea, tratar de evitar no solamente la polución lumínica, sino también que haya las condiciones de juego aceptables, porque todos los deportes, todas las actividades siempre nos piden una uniformidad, ¿tá? Que después vamos a ver un poquito ese tema de la uniformidad. El control de la luz, que les decía, es el otro punto importante, la inteligencia de la iluminación. Yo puedo prender o apagar o dimerizar según el uso, ¿no? Entonces, si ya no hay tráfico, puedo dejar apenas encendido, bajar al 30%. Estoy ahorrando energía, pero además no estoy generando polución lumínica. Lo mismo a nivel de fachadas, eso a nivel de vías. Estamos hablando siempre de iluminación exterior. En el exterior tenemos calles, carreteras, pero también tenemos edificios, fachadas. Entonces, también puedo. Acá es un edificio en Lyon, una iglesia que está iluminado no solamente en forma dinámica de distintos tintes fríos y cálidos, sino también que después de determinada hora, a la medianoche, apagan todo y dejan la Virgen ahí solo como un elemento emblemático, pero esto para no generar polución lumínica, no la dejan toda la noche hasta la que salga el sol al otro día, porque ya la gente ya ni la ve, está durmiendo, evidentemente. Entonces hay ahorro energético, pero también hay un control de la polución lumínica. El otro tema son lo que decíamos, dónde nos toca el proyecto, y esa calle puede estar en distintas zonas, y la CIE lo ha definido. El Comité Internacional de Iluminación de Europa clasifica los entornos de acuerdo a los niveles de iluminaciones aceptables. Y acá tenemos el E1, que no está acá expresado. El E1 es una zona o entornos oscuros. Cuando yo les hablaba hoy de infraestructura oscura, es esto. En esa zona no se permite el alumbrado público. Los parques nacionales son zonas protegidas, ¿tá? Imagínense en el Parque Rivera Nuestro, que no tiene luz. Bueno, no hay ninguna argumentación. No está iluminado porque nadie se le ocurrió, y por suerte. Pero en Europa ese parque estaría protegido, ¿tá? El Bois de Boulogne en París es un parque central, es un parque que está metido en el medio de París y está oscuro, evidentemente. Hay una reglamentación que dice que esa ciudad, eso tiene que ser infraestructura oscura. Entonces la gente no va de noche al parque, evidentemente, ¿no? Pasan a través de los coches o se iluminan las calles y nada más. Después los europeos hablan de la E2, que son las áreas de claridad baja, o sea, quiere decir zonas urbanas periféricas, zonas residenciales más rurales, más pueblos, ¿no? Donde, bueno, acá está, yo acá está marcando, la primera fila esta, donde, bueno, evidentemente eh, hay carreteras que hay que iluminar, pero está. Luego está el pueblo y luego estarán los parques y habrán luminarias con niveles de iluminación quizás más bajos y con haces controlados, ¿no? Después tenemos las zonas E3, que son zonas con claridad media, zonas residenciales urbanas, calles iluminadas de acuerdo al estándar del tráfico del vía rodear. Bueno, imagínense ya esto en Montevideo, en las zonas más de barrio, ¿no? Yo qué sé, barrios no central, ¿no? Porque la última sería las zonas de claridad alta, que son yo qué sé, 18 de Julio, el centro de Montevideo, Ciudad Vieja, el centro, el shopping, Montevideo Shopping, alrededor de Positos, ¿no? Donde, bueno, ya sí hay mucho más eh, luz, ¿no? No solamente por necesidades del uso, también iluminación de los edificios, las fachadas. Entonces, bueno, eso en Europa lo tienen muy definido y clasificado, y cuando uno le toca hacer un proyecto, tiene que marcarse dentro de estas pautas, ¿tá? En niveles de iluminación y uniformidades, ¿tá? Y tintes de color de la luz. Bueno, ahora ya vamos a las categorías. Ya ahora, hasta acá veníamos con la polución lumínica. Ahora pasamos al alumbrado público. ¿Alguna pregunta hasta ahora de la polución lumínica? ¿Se entendió?
Ahora pasamos a Eh, un tema. Sí, decime. no, yo lo que veía es que, claro, al disminuir una de las cosas que muchas veces se habla cuando se disminuye la luz en espacios públicos es por la seguridad, ¿no? Bueno, eso lo El vamos a Parque hablar. Rivera, el Parque Rodó, Sí. por ejemplo, no es un lugar muy inseguro, no se lo podría Bueno, considerar un ¿ves? lugar muy... Bueno, el Parque Rodó está bien iluminado. O sea, el Parque Rodó está iluminado al 100% y además está iluminado básicamente toda la noche. El Parque Rodó, como parque, está considerado un parque urbano, por eso estaría ubicado en una zona E4, por decirte algo así. Por tanto, está iluminado toda la noche. Evidentemente, en un parque vos no podés pretender iluminarlo al 100%. Tiene que haber o sea, vos tenés que priorizar los caminos, los senderos, pero hay bosque y tenés que de alguna forma contemplar infraestructura oscura. ¿Ah? O sea, vos tenés que, el Parque Valle también lo mismo, es un parque urbano, está en la zona E4, si hay que clasificarlo, y vas a ver que está iluminado. O sea, pero evidentemente que los niveles de iluminación, y ahora vamos a entrar en eso, son los niveles de iluminación de seguridad. Lo que pasa es que uno cuando quiere iluminar quiere poner proyectores como si fuera un estadio de fútbol. Pero Claro, eso no es eso, ¿no? O sea, capaz que la gente se siente seguro y la gente popularmente te reclama eso. Pero pero está comprobado que aumentando los niveles, o sea, una cosa es poner iluminación eh, elegante, cuidada, respetuosa al medio ambiente, eh, y poner proyectores a mansalva como si fuera, no sé, una cárcel o como si fuera un presidio, como si fuera un campo de juego así con proyectores de altura, no hay no hay disminución, en los países europeos ya lo han medido, no hay una disminución por decirte, de la delincuencia. ¿Ah? La delincuencia igual actúa. La delincuencia tú la eliminás, ¿sabes cómo? Poniendo gente en el lugar. ¿Ah? O sea, la gente es la mejor protección. Cuando vos tenés un lugar lleno de gente, eso es el lugar más seguro. O sea, generás infraestructura agradable, ¿tá? Que la gente pueda estar, y esa misma gente es segura. Y bueno, habrán cámaras, sistemas de seguridad, todas otras cuestiones, ¿no? Guardaparques, pero no es solamente poner luz a mansalva. Este es un poco el mensaje que quiero transmitir, porque si no, es infinito esto de la luz. Y la polución lumínica termina siendo el planeta, porque todo el mundo te va a reclamar. Nunca nadie te va a decir que es mucha luz. Siempre te van a pedir más luz. ¿Tá? Por eso hay parámetros. Y es lo que vamos a hablar ahora. ¿No? Entonces, en las categorías o tipos de instalación del alumbrado público, como yo dije, está primero la iluminación del tráfico motorizado, donde el propósito básico es iluminar para que es mejorar la capacidad visual del conductor, y ahí tenemos que analizar el rendimiento visual, ¿no? El confort visual del conductor, el rendimiento visual de las personas, ¿no? Cómo rinde más mi visión tratando de poner la luz adecuada para no generar determinadas distorsiones. El confort y la seguridad. O sea, la seguridad desde el punto de vista del estado de la alerta del conductor, porque también acá hay inseguridad. O sea, si, también hay que tener cuidado cuando iluminamos una calle por un tema de la seguridad del tráfico, ¿no? También es un tema a analizar. Y después está la iluminación para peatones, ciclistas y residentes, que es el otro punto que yo diría olvidado, ¿tá? Que ahora tiene mucho más valor o puesta en valor, donde tenemos que dar una seguridad vial para el tráfico motorizado porque ya se mete convive con la gente, ¿no? Peatones, ciclistas, residentes. Entonces la seguridad vial y seguridad social es importante, la seguridad social de peatones que puedan hacer actividades y que que no se los cargue un coche. Entonces, el primer punto sería cuáles son los criterios de calidad de una instalación para tener estos objetivos de rendimiento visual y confort visual y seguridad. Entonces, para lograr el confort y agrado de una instalación, nosotros tenemos distintos parámetros, ¿no? La calidad y la visibilidad de los objetos en una calle, por ejemplo, yo tengo que definir el nivel de luminancia. Acuérdense que esto lo vieron con Daniel, yo lo dije en la primera clase, pero Daniel le puso la lupa y lo definió. Una cosa es la iluminancia y otra cosa es la luminancia. Si bien son parámetros que están relacionados, la iluminancia es la luz que llega al plano, ¿tá? Es la que llega al plano que va a ser la calle, el hormigón. Otra cosa es la luminancia, que es lo que me devuelve ese plano. En función del color de ese piso, me va a dar, o las paredes o lo que sea, me va a dar una sensación. Y eso es lo que vemos los humanos. Vemos, nuestro ojo ve luminancias.
ve lo que reflejan, lo decíamos en aquella frase de Le Corbusier, ¿no? La luz que reflejan los objetos, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo también, porque es más difícil medirlo, más difícil calcularlo, pero lo que pueden saber ustedes es que eligiendo la terminación de un material, ustedes pueden por lo menos tener una puntería de si va a haber más o menos luminancia, porque la luminancia también, si nos pasamos de luminancia, genera deslumbramiento. Otro tema fundamental es la uniformidad. ¿Qué tan pareja es la luz en ese plano, en esa calle, ¿no? En ese parque? Y hay necesidades. En el tráfico son unas exigencias determinadas. A nivel peatonal, evidentemente, son menores. Y a nivel de una instalación deportiva tiene otras exigencias, según el tipo de competencia. A nivel de un parque me da igual, por eso decía que puede haber zonas oscuras. Entonces son las uniformidades, ¿no? Este, lo mismo que en el interior, cuando hacemos un proyecto, tenemos que contemplar la uniformidad para que no haya zonas de sombra, pero en un espacio exterior yo puedo jugar con esto. Hay cuestiones más técnicas que tengo que medirlas y otras que tengo más libertad. El otro punto es el control del deslumbramiento, importante en el alumbrado vehicular, ¿no? De tráfico, y la iluminación del entorno del camino. Esto más pensado, insisto, en una ruta, ¿no? También sirve en una calle, pero ahora le voy a poner la lupa a estos puntos. Y después está otras cuestiones que tienen que ver más con el tipo de emisión de la fuente de luz, que entonces nos referimos ¿se acuerdan esto? La temperatura de color, ¿no? Si es más fría o más cálida o neutra, TCC en inglés, ¿no? Viene esto es la traducción y la reproducción del color, que es el CRI, que es cuán fiel me reproduce los colores, la luz que estoy eligiendo. Y bueno, yo eso se lo dije en la primera clase, había actividades que son más exigentes que otras para la clasificación del color. Una ciudad no es tan importante, pero últimamente ha tomado un valor mayor y el LED nos permitió también mejorar este aspecto con respecto a la lámpara de sodio. Que se acuerdan la lámpara de sodio, aquella lámpara que yo les puse acá, que no se veían los colores. Bueno, hoy esas lámparas ya no existen más y los LED me permiten casi un 80-90% de reproducción del color a nivel de alumbrado público. Y después el impacto de una instalación durante el día, porque hacemos un proyecto en la noche que no es tan visible la instalación, las columnas me refiero, ¿no? Columnas, la luminaria, el diseño, pero sí esa luminaria que funciona de noche, tenemos que pensar que va a estar todo el día y va a estar apagada, pero es un elemento como si fuera el mobiliario urbano, es un elemento parte del paisaje. Entonces tenemos que también tener cierto cuidado en la elección de ese elemento, que se integre al paisaje urbano. Acá empiezo con el concepto de la luminancia. La luminancia como base del diseño de iluminación, fundamentalmente en exteriores, ¿no? O sea, y en calles, ¿no? La iluminación vial fija tiene como objetivo hacer que los objetos sean visibles, ¿tá? Como si fueran siluetas en la calle, ¿no? Unas siluetas oscuras contra una superficie brillante. Ahí hay una foto, esto es una imagen que me pareció fantástica y la traje, acá está, creo que es de la década del 20, la visión de la silueta. O sea, ya en la década del 20, cuando los automóviles empezaron a poblar las calles de las ciudades del mundo, la industria de la iluminación tuvo que ponerse a trabajar mucho porque había muchos accidentes y empezar a analizar cómo mejorar estas condiciones. Y bueno, hay un detalle, no solamente la elección de la luminaria, sino también el pavimento, ¿no? Y acá es donde se ve el tema, ¿no? El principio de la silueta de la iluminación vial lo demostró este hombre llamado Waldron en 1938, un investigador británico que decía que el concepto de la iluminancia, de la iluminación vial, ¿no? El concepto vamos a decir, el concepto de silueta. Fíjense ahí esos dos gatos, uno blanco y uno negro, este, los veo más por contraste de la silueta, ¿no? Que por el elemento mismo, ¿no? Y evidentemente la luz ahí dependerá de la materialidad, ¿no? Ya sea una calle de hormigón tendrá unas condiciones, una calle de asfalto tendrá otras condiciones, o un camino de tierra tendrá otras condiciones. ¿Tá? Pero lo que yo veo son las siluetas, ¿tá? Las siluetas de estos obstáculos que están ahí en la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso
esta foto nos indica que no solamente tengo que controlar el nivel de alumbrado, porque acá estoy viendo que hay un nivel de iluminación que parece bastante potente, aparte hay como una niebla y evidentemente está todo iluminado, pero en realidad yo lo que estoy viendo es el efecto del contraste del objeto sobre el fondo, que el fondo es la calle. ¿Ah? Entonces, es importante la materialidad de la calle a la hora de calcular. Y esto es la luminancia, porque es lo que me está devolviendo, ¿no? El contraste de luminancia de estos gatos versus el contraste del fondo. Daniel mostraba la foto aquella del auto de noche, de día, ¿no? El entorno. No, estas son esos conceptos hilando más fino, ¿no? Por eso se le pone valores a la luminancia aceptable para una calle según el tipo de, de vía. Lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, acá, ¿no? Nivel de iluminación. Yo, esta misma, por ejemplo, este es el concepto de la performance del nivel de luminancia. ¿Ah? Acá son 4 situaciones, mismo valor, para que tengan una idea, estas 4 fotos, o sea, estas 4 imágenes, tienen el mismo nivel de iluminancia en luxes. ¿Tá? O sea, la luz que llega al plano de calle es la misma. ¿Tá? Póngale que tenga 20 luxes, pero, fíjense en los valores de luminancia son distintos. ¿Tá? ¿Por qué? Depende de la situación, depende de la condición del pavimento. Ya sea, ahí tenemos 4 superficies distintas. La A es una superficie lisa y seca, que habría una condición ideal, pero cuando hay lluvia cambia totalmente. Por algo siempre los días de lluvia aumentan las accidentes. O sea, pierdo la visibilidad, la referencia del camino. Ahí no existe contraste ni efecto silueta, nada. Entonces, por eso es importante cuando se hace en el diseño de pavimentos, vieron que las calles están, hay una cuestión de que trata de sacar el agua rápidamente de la calle, más allá de que se inunde no, pero tienen siempre una caída hacia los laterales para que escurran y bueno, también me permite esa. Y después está el tema de la superficie, ¿no? Cuando es más rugosa y seca o está mojada y áspera, ¿no? Ahí tienen distintas, inclusive fíjense cómo empieza hasta a cambiar los valores de uniformidad, empieza a aparecer ese famoso cebrado de la calle, ¿no? O sea, ahí en la foto, vamos a decir C, que se ven zonas de sombra, zonas más claras, ¿no? Según el tipo de pavimento, ¿no? Digo, ¿cómo cambia eso, no? Entonces yo digo, los 4 imágenes tienen el mismo nivel de iluminación, pero estoy viendo situaciones distintas. El ojo está percibiendo cosas distintas porque está en condiciones, está cambiando la materialidad de la calle y las condiciones de humedad que pueden cambiar también. ¿No? Por eso es tan importante y tan delicado este asunto. El tema de la uniformidad es el otro tema, ¿no? Bueno, acá vimos el nivel de iluminación, la luminancia. Hay una cosa que quiero aclarar, que es que a nivel de calles normalmente se calcula eh, el tema es que es más difícil calcular las luminancias y es más difícil medirla porque los instrumentos son más complejos. Entonces, inclusive todavía se discute a nivel mundial qué tipo de pavimento, porque los pavimentos deberían estar estandarizados, ¿no? Cuando yo hago un proyecto de iluminación, tengo que saber qué pavimento, a nivel internacional están definidos 4 tipos de pavimentos. ¿Tá? Asfalto, hormigón y dependiendo del brillo. Entonces yo cuando hago el cálculo y calculo las luminancias, si yo calculo la iluminancia, me va a dar igual en cualquier tipo de pavimento, pero cuando yo calculo la luminancia, que es los valores que yo les voy a dar de referencia, tengo que darle la información del tipo de pavimento. Y para eso tengo que enterarme qué pavimento tiene. Y debería estar estandarizado. Y en eso hay discusiones en el mundo. Hay distintos criterios en los países. Por eso es un tema un poquito más escabroso y lo que se termina resolviendo a nivel de licitaciones se hace solamente al nivel de iluminancia. Y se pone una grilla y se supone que, bueno, que situaciones de 2, o asfalto negro o hormigón gris. Y bueno, por ahí queda. Y después se calculan otros parámetros que se los voy a explicar. La uniformidad, en la uniformidad hay que calcular siempre la media, que es la luminancia mínima versus la media, ¿no? O sea, esto no estaría bien, porque acá me está dando, en esta imagen me está diciendo que este proyecto tendría una uniformidad media muy baja, ¿no? Y una unidad extrema o longitudinal, por decirle longitudinal, pareja.
¿Por qué? Porque evidentemente si yo calculo la luminancia en el punto más cercano acá, en la base, debe ser más o menos el mismo que en este, entonces es una buena uniformidad, pero no me puedo olvidar de la otra mitad de la calle, o sea, tengo que tratar de que la media en toda la calle, o sea, acá es buena la longitudinal en uno de las vías, la de ida, pero la de vuelta, también la luminancia puede ser buena, ¿tá? Pero bajándola, ¿no? O sea, el promedio de la mínima sobre la media va a andar ahí. Entonces, estas son situaciones que se da, o sea, visibilidad y confort visual. Entonces, yo tengo que controlar los dos parámetros. Tengo que controlar la iluminancia media en el ancho de toda la calle y tengo que controlar la iluminancia longitudinal en la dirección del tráfico. ¿Tá? Entonces, tengo que tratar de ponderar estos valores que hay datos que vamos a decir que el Comité Internacional de Iluminación de Europa o la Asociación Internacional de Luminotecnia han generado estos datos para cuando se hacen y se diseñan las calles. El otro tema es el control del deslumbramiento. El control del deslumbramiento es el incandilamiento, ¿no? Puede ser producido por valores de luminancia excesivos en el campo de visión, ¿no? Es lo que yo les decía, o sea, si la superficie es muy clara, o la luminaria es muy, también se puede dar por, por la misma luminaria, ¿no? Que me genere un encandilamiento, porque es muy brillante y está tirando luz para todos lados, ¿no? Son demasiado altos. O combinación de ambos. Y pueden ser de dos tipos. El deslumbramiento pueden ser de dos tipos y estos dos tipos se controlan. O sea, se miden, se calculan. Uno es el fisiológico, que se juzga en términos de capacidad visual, y el otro es el psicológico, que se juzga en términos del confort visual. Y ahora poniendo un poquito la lupa en el fisiológico, o llamado incremento de umbral TI, esto sale de una fórmula muy compleja. ¿Tá? Los softwares de cálculo ya te lo dan. ¿Tá? Entonces es muy fácil esto porque uno hace el proyecto, elige la calle, pone la altura de las columnas, elige la luminaria y después le pide al software que le calcule el TI, no lo tienen que calcular ustedes. Y usted, en función de ese incremento del umbral, los ayuntamientos le dicen, yo quiero tal valor. Entonces tiene que andar en esos valores que se lo da el software y usted tiene que entregar ese reporte, ¿no? al proyecto, ¿no? Entonces acá depende de muchas cosas, depende, pues, o sea, este alumbramiento es el perturbador, vamos a decir, y se da por el resultado de interferencias en el proceso visual de los humanos, que, que se le llama deslumbramiento por velo. ¿Por qué se le dice? Porque es como que la luz se esparce o se dispersa en nuestro sistema óptico entre la córnea y el cristalino, generando como un visillo, como un velo, ¿no? ¿Qué es esto? Acá, esta sería la luminaria acá arriba, esta es la escena. Entonces, bueno, hay una combinación de efectos que yo tengo que el cálculo los considera, ¿no? Y considera tres cuestiones, ¿no? Esa fórmula que es muy compleja, yo no la pongo acá, pero este, eh, insisto, porque tiene logaritmos, es compleja, y entonces depende de la iluminancia que incide sobre el ojo, ¿tá? O sea, la fotometría de la luminaria en la dirección del conductor, ¿no? O del peatón. Este, el ángulo entre la dirección de la visión y esa dirección de la incidencia, ¿no? La escena, este angulito, la potencia, el ángulo entre esto y esto, y después el factor K que depende también de la edad del observador, que esto es un dato importante. La gente más joven normalmente resiste mucho más que la gente mayor. A envejecimiento de la visión y de las personas hay una pérdida de visión. Por eso a la gente mayor, inclusive a determinada edad, por eso le dan tan poco la libreta. Primero te la dan cada 10 años, cada 5, a medida que te vas poniendo viejo. Después cada un año y a veces no te la dan más. Porque o te dicen en la noche no puede manejar, o sea, solo puede manejar de día por esta cuestión. Esta cuestión es clave, ¿no? El tema del deslumbramiento. Y después está el psicológico, que, se, o que este más bien se juzga en términos de confort visual y es más estadístico, ¿tá? Que es qué sensación también, depende de las personas, ¿no? Esta es una cuestión que sale de una prueba de campo, se le pone a unas luminarias como unas máscaras de disco,
que van de 10 a 60 centímetros, y entonces a mayor aumentan el brillo o bajan el tamaño de la misma, ¿no? Ahí está, en esta fotito acá se ve el tipo, estos serían estas esferas iluminadas, y entonces a estas personas se les pregunta qué siente, ¿no? O sea, entonces la gente dice, no, es insoportable, ese sería el grado uno, es insoportable, es una evaluación mala. Aceptable o molesto, 3, ¿no? O sea, molesto, inadecuado para un proyecto. El 5 sería apenas admisible. Después, más arriba es, bueno, imperceptible o excelente. Esto también es una cuestión que se mide y que depende de las personas también, ¿no? Son las dos formas de medir el deslumbramiento, ¿no? De una instalación o de una calle, básicamente. Y esto acá, fíjense en este detallecito, una luminaria tradicional, lámpara de sodio convencional, la que apenas hace muy poco estaban instaladas en todo el Uruguay y en Montevideo, ¿no? Donde tienen una fotometría, porque hay una lámpara y hay unas curvas determinadas, y después está una luminaria LED con una especie de raviolera, muchos puntitos con sistemas ópticos, que acá está el tema, y porque al punto que quiero ir es este. Las luminarias convencionales eran menos duras para los humanos o para la visión, ¿tá? Eran como más soportables, o sea, versus una luminaria de LED que llego a intensidades muy elevadas en puntitos muy chiquitos. Yo tengo en cada LED una potencia muy fuerte de luz, pero eso es, si va en dirección del ojo, entonces tengo que tener mucho cuidado en el diseño de la luminaria, y cuando elijo una luminaria, esto lo tengo que controlar, ¿no? Lo tengo que controlar muy bien para no es, muchas veces se hace la sustitución de una por otra, se saca la de sodio y se pone una, bueno, pero hay que calcularla, a ver cuál es la mejor de LED para que no genere deslumbramiento. Por esto que le digo, quizás el nivel de iluminación que me va a dar es el mismo, nada más que fíjense que esta no tiene grandes picos de emisión, es bastante uniforme, porque evidentemente se genera a través de un sistema óptico, un espejo de aluminio que distribuye muy armónicamente la luz, y esto es un sistema óptico de lentes ópticas de cada puntito para sumar el promedio de iluminación que yo quiero llegar. O sea, la luminancia de la luminaria en un ángulo de 70 grados con respecto al observador, ¿ah? Que es, para que tengan una idea, si la luminaria está colocada a 8 metros, 70 grados, el tipo está sentado en el coche, es ese ángulo que tengo que controlar. ¿Se entiende esto? Sí, Bien. Bueno, está, esto es simplemente el versito este que yo les estaba contando, ¿no? Pero para que se los dejo escrito, después le subo y le actualizo, porque le hice algún pequeño ajuste a la presentación que está colgada. Y el otro punto fundamental es la iluminación del entorno del camino, en la seguridad de una carretera o de una calle, pero esto se da más en las carreteras, que es la relación entre el nivel de iluminación de la calle versus el entorno inmediato. Y esto aumenta en forma increíble la cuestión de seguridad, ¿eh? Ahí tengo que en ambos lados de la carretera, ¿no? Esa faja inmediata, ¿no? O sea, yo no puedo centrarme solamente a la iluminación de la calle, sino tengo que generar de alguna forma un haz de luz que baje, pero que contemple el entorno inmediato, porque puede haber obstáculos ahí y me los puedo llevar por delante, ¿no? Entonces, a veces, bueno, en una ciudad no es problemático porque hay construcciones, hay veredas, hay la luz, hay paredes que reflejan y me genera esas condiciones normales. Pero en el medio del campo no, por eso las condiciones son más complejas, ¿no? Entonces acá hay un estudio que lo hizo Van Bommel en el 2015 sobre la velocidad de reacción que tenemos los humanos en una carretera según el nivel de luminancia, ¿no? Entonces yo tengo acá niveles de luminancia, un lux, una candela por metro cuadrado, dos candelas por metro cuadrado, media candela por metro cuadrado. Estos son valores de alumbrado público, ¿no? Estos traducidos en luxes, capaz que estos son 10 luxes más o menos con un pavimento de hormigón. Estos serían 20 luxes con un pavimento de hormigón de un gris claro, y esto sería 5 luxes. Entonces, yo lo que tengo acá es
Estos puntitos amarillos sería distintas situaciones con un entorno iluminado versus un entorno oscuro, ¿no? Estos serían los negritos. Acá tengo, por ejemplo, el dibujo. Por ejemplo, este sería el entorno oscuro, ¿no? El entorno oscuro, este es el vehículo donde yo me encuentro con el auto, esta es la carretera, esta es la banquina, pongámosle la banquina. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la velocidad de reacción que tengo en una calle que está iluminada por abajo de 0,5 candelas por metro cuadrado? O sea, tengo unos 25 metros, ¿no? Que fíjense, esto sería solo las luces del auto en el medio de la ruta. O sea, acá hay una situación de un coche con su luz propia, más el alumbrado público. Estos negros sería sin entorno iluminado y este es con entorno iluminado. La velocidad de reacción que tengo. Por ejemplo, si yo tengo un nivel de iluminación elevado, ¿no? Tengo más de 60 o sea, yo puedo observar que es este caso, ¿no? O sea, el entorno iluminado, yo tengo una distancia mayor de ver el obstáculo, o la persona, o quien sea. O sea, a medida que baja el nivel de iluminación, baja, ¿no? O sea, evidentemente esto también está relacionado con la velocidad. O sea, si yo, la velocidad de reacción está relacionada con, por eso en determinadas rutas no nos piden que vaya a más de 60 o más de 80 o más de 120, porque está relacionado también con la cuestión de reacción. ¿Ah? Y también esa velocidad está relacionado con el nivel de iluminación para que yo pueda ver el obstáculo y poder frenar a tiempo. Entonces, la conclusión que saca esto, bueno, estos son en condiciones, estos ensayos se hicieron en determinadas condiciones, con una uniformidad media de 0,4, ¿no? Y con un índice de alumbramiento, el TI, menor de 10, ¿tá? Y una luminancia uniforme, por decir, dentro de la carretera. Entonces, las azules, podríamos decir que las luces propias de los coches en un entorno oscuro a veces son mejor que una iluminación de una mala carretera, que sería esto, ¿no? Este sería la velocidad de reacción de unos 25 metros en el medio del campo con las propias luces del coche y capaz que el mismo coche en un entorno oscuro tengo la misma reacción, o sea, con una mala iluminación, ¿ok? Y baja todavía un poquito acá, en este nivel. Por eso hay que tener cuidado a la hora de proyectar y acá, ¿no? O sea, y cuando yo hablo el entorno iluminado es el 50% del nivel de la calle, ¿no? Y cuando digo cero es dark, el oscuro, este caso. ¿Se entiende el concepto? Sí, Ahora vamos al color de la fuente de luz, que también es otra herramienta interesante y que inclusive contempla otras cuestiones también, ¿no? Este, el tema de las calles iluminadas con luz cálida versus luz fría. Normalmente a la noche nosotros vemos más con la visión escotópica y vemos mejor en los azules con niveles bajos de iluminancia. Pero, como ustedes ven, en azul, en luz fría, se nota mucho más los contrastes. Mancha mucho más, o sea, es mucho más pareja la luz con luz cálida, que es la de abajo. Esto sería una luz de sodio o un LED muy cálido versus LED cálido también cálido. Estos son muy cálidos, estos muy cálidos, este es cálido y este es frío. Acá está la temperatura de color de cada LED. Este, eh, la sensación cuanto más cálido, pero acá hay otra condición que es la biodiversidad. Se sabe que los insectos son atraídos por la radiación ultravioleta, entonces cuanto más fría me atrae más insectos. Por tanto, tiene un problema de que una luminaria más fría mata mucho más insectos que la luz cálida, ¿no? Entonces también hay una reglamentación que no se permite en Europa, por ejemplo, usar más de 3000K, no se usa más 4000K. Acá en nuestras ciudades nosotros tenemos, eh, ahora están por suerte, pero esto llegó ahora rápido para quedarse, pero las primeras instalaciones de alumbrado público de LED eran en 4000, eran en 6500 Kelvin, muy fría, porque el LED, como yo les expliqué, es una transformación de radiación azul filtrada con fósforos amarillos. Cuanto más cálido es menos eficiente, porque tengo que poner más fósforo para llegar al cálido. Entonces,
es mucho más barato y más eficiente comprar una LED fría, pero tiene la otra cara de la moneda es que perjudica más a la biodiversidad y también a los humanos, porque nos activan más las hormonas no nos activan las hormonas del sueño, ¿no? La melatonina. Entonces, en fin, estas son cuestiones que también están discutidas a nivel mundial y que también acá en Uruguay se empiezan a discutir y ya se exigen temperaturas más cálidas en los entornos a nivel de ciudades. Acá es más que nada una cuestión de diseño. Fíjense en lo que yo les decía, una calle bañada con luz cálida versus una calle bañada con luz fría. Está croquisado de alguna forma para que vean que me da una sensación de luminancia mayor el espectro más cálido de emisión que la luz fría que da como más contraste en la morfología urbana de las luminancias. La orientación o guía visual en el diseño es un tema fundamental. O sea, nosotros también nos apoyamos a la hora de poner los postes en las columnas donde van las luminarias. Estas son un elemento de guía visual, entonces es importante contemplar esta cuestión. Si los puntos luminosos se organizan en un patrón regular, discernible, pueden constituirse en una buena orientación óptica. Esto, alguno que manejó en carretera lo habrá detectado. Cuando uno tiene la visión en lejanía de los puntos de luz, le da seguridad y sabe que se viene una curva, una bajada, un repecho, pero si yo genero en los postes una distorsión, ¿no? O sea, los puntos luminosos no forman un padrón discernible fácilmente, puede producir distracción y generar sensación de desorden, ¿no? Entonces, acá en este caso estoy poniendo el ejemplo en una curva cuando hay postes de un lado y del otro, en tres bolillos, capaz que esto en el horizonte parece un desorden. Entonces tengo que buscar o acompañar la curva o usar los canteros centrales cuando lo hay, y si no lo hay, unilateral, pero tratando de seguir, pero no estar cambiando los postes de lado a otro, porque me genera estas cuestiones de desorden que no me facilitan la conducción y la seguridad vial. Y acá están las tipologías, las recomendaciones pueden. Esto depende del ancho, el ancho de la calle, ¿no? O sea, las postaciones de luminarias a nivel de calles, normalmente la altura de columna son 6, 7 metros, 8 metros o hasta 9 metros. Entonces hay una relación entre ancho de calle y altura de columna. ¿Qué nos conviene? Cuando la calle ya es más ancha, como las columnas más o menos son siempre la misma altura, bueno, capaz que ya me conviene hacer este tresbolillo que yo decía. Pero este tresbolillo en una recta no hay un problema. Lo que decía, el tresbolillo ubicado en una curva puede generar un desorden, pero a nivel de una calle de una ciudad no es un problema y es una opción proyectual. Enfrentadas también en una arteria muy ancha, como no me va a dar para generar una uniformidad de la calle en toda su dimensión, tengo que poner postes en los dos lados. Entonces, bueno, hay relaciones entre la altura de montaje y el ancho de calle. También puedo utilizar colgantes, ¿no? Como en la ciudad vieja o en el centro. A veces no tengo veredas porque son muy chiquitas, entonces puedo poner un cable tensado de acero y poner la luminaria central. O puedo también usar, digamos, caminos iluminaria central, ¿no? En un cantero utilizar este tipo de luminarias. Este, Acá hay ciertas relaciones, es eso que hay que contemplar según el ancho de la calle y considerando que las alturas de columnas están en esas dimensiones que les dije yo, de entre 7 y 9 metros. Es lo que se utiliza. El otro parámetro, que no lo estoy hablando acá, pero sale del cálculo, es la interdistancia entre postes, ¿tá? Que dependerá también del tipo de columna, perdón, del tipo de luminaria, ¿no? Según la apertura del haz, más distanciado o menos distanciado. Pero hay relaciones que cumplir. Normalmente es una relación de 3 a 1. Esto quiere decir que si yo tengo una altura de montaje de 9 metros, capaz que la interdistancia pueden estar entre los 21 y 25 metros, ¿no? Entre una columna y la otra. Y después está el diseño e integración en el paisaje urbano, ¿no? Esto es una imagen, es el último punto que yo les comentaba a la hora de proyectar iluminación en una carretera o en un pueblito o en una calle.
yo tengo que a la hora de elegir la luminaria y la altura de columna y el tipo de columna, también tener sensibilidad en el entorno donde estoy actuando, ¿no? Y acá tengo, por ejemplo, una carretera que se mete en un pueblito, en una imagen, un sentido personal. Bueno, capaz que el proyecto, dice, bueno, hay que iluminar esto de determinada forma y viene el ingeniero, el proyectista y me pone esto. Entonces, yo estas cuestiones tengo que medirlas también. Hay una cuestión de sensibilidad. Capaz que esta intervención no, cambia totalmente. Una imagen estática se transforma en algo dinámico. ¿Tá? Me genera una imagen de túnel que estoy destruyendo la escala de ese pueblo y la calidad de vida. ¿Tá? Usted va a decir, bueno, pero esto es más seguro, seguro. Evidentemente, tengo un nivel de iluminación, tengo uniformidad, levanto los niveles, pero destruí el pueblo. Entonces tengo que tener mucho cuidado con esto. Capaz que, qué tipo de luminaria, cómo lo voy a iluminar. Por eso capaz que hay pueblos que no se pueden atravesar con carreteras y hay que ir por la perimetral o hay que darle una escala también, ¿no? Hay que contemplar estas cuestiones en el proyecto. No es solamente los valores luminotécnicos eh, para salvar en las cuestiones de seguridad. Entonces tengo que ver capaz que la velocidad de circulación, porque si yo esto le aumento la luz y genero el efecto túnel, invito a que los conductores pasen a 100 kilómetros por hora por un pueblo que pasan cosas, ¿no? Entonces estas cuestiones también hay que contemplar. Por eso aparecen esos famosos lomos de burro que nos molestan tanto, pero bueno, es para reducir la velocidad cuando atravieso un pueblo, ¿no? Este pueblito tenía una farolita de peatonal, un aparatito colgante que le daba cierta escala. Y bueno, la modernidad le pasó por arriba. Estas cuestiones hay que analizarlas, ¿no? Y hay que estudiarlas en su contexto. Esta es una interpretación gráfica, no es mía, es de Gordon Cullen, un paisajista inglés que tiene un libro que está en facultad, se llama El paisaje urbano. Este, eh, que él en distintos dibujos y croquis de observaciones en Inglaterra concluye que cómo puede violentarse la potencialidad de un espacio público de calidad, afectándolo en forma irreparable el funcionamiento, ¿no? Solamente con una intención de solucionar un problema, un solo de los problemas, el tema de la carretera. Entonces, es una cuestión más compleja, ¿tá? Mucho más compleja, que hay que tener sensibilidad. Acá están los criterios que yo les hablaba, resumidos en esta tabla, internacionales. Hablamos de nivel de iluminación, donde hay que definir tipo de vía. Las vías pueden ser A, B, y dentro de cada una, esto la CIA lo tiene clasificado, depende de la velocidad, ¿no? O sea, el tipo A, B, C, D, E, según la velocidad del tráfico rodado. Y acá están las cuestiones. Dos candelas por metro cuadrado, una candela según el tipo, también el entorno. Un entorno claro, oscuro, cambia. ¿Tá? Por aquello que yo les decía también. O sea, esta tabla está recogiendo el resumen de todos los puntos que yo les hablé antes. ¿Tá? Hace una composición con sugerencias de las luminancias. Acá habla del factor de la uniformidad, habla de la media, habla de la extrema, acá habla del G, del índice, o sea, el psicológico y el umbral y el fisiológico, los valores recomendados, estos los dan los softwares de cálculo, ¿tá? Pero son los valores recomendados internacionalmente que a la hora de hacer una ciudad hay que contemplarlos para que básicamente el proyecto sea correcto, ¿no? Bueno, este sería un poco el resumen de todos esos puntos. Y ahora pasamos a la parte peatonal. ¿Alguna pregunta acá? Bien. Acá ya nos metemos a nivel de las personas, las necesidades de los ciudadanos. Los ciudadanos necesitan, en una ciudad hay peatones, hay ciclistas, hay automovilistas y hay residentes, o sea, gente que vive en las casas. Y todos estos usuarios o esta forma de uso de la ciudad hay que contemplarla. Entonces hay necesidades detención de obstáculos, ¿tá? Que las personas, los ciclistas y todos puedan ver dónde hay un obstáculo, una orientación visual, una identificación de personas, o sea, yo tengo que tener la capacidad de identificar si es un amigo o no, o si es un desconocido, en fin, o lo que sea, pues, ¿sí?
Y comodidad y agrado, ¿no? O sea, toda la parte de confort, ¿no? De escala, de evitar el deslumbramiento, el tinte de la luz, la calidad. Estos son temas fundamentales a la hora de analizar. Entonces, acá la importancia de la percepción del espacio urbano. Bueno, de día no tenemos problema. De día uno anda por la ciudad sin ningún problema. Las luces, en este caso, esto imagínense un croquisito en la ciudad vieja, donde las luces están acá arriba colgantes, pero en la noche el escenario cambia, ¿no? Es este que estamos acá. Y yo en ese proyecto estoy contemplando, así en este croquisito, si ustedes rápidamente observan, van a ver varias cosas que yo ya hablé. Por ejemplo, bueno, primero una postación colgante, ¿no? Las luminarias están suspendidas de un cable de fachada a fachada. Pero acá además está generando, evita la polución lumínica, respetar los cielos, respetar la luz intrusiva, tratar de que solamente iluminar la faja comercial de la planta baja y no iluminar la parte residencial. Entonces, y tratar de que la luz contemple el espacio calle y el espacio vereda, ¿no? Este es un poco, sería el punto de partida del proyecto, ¿no? Entonces, visión central y periférica, evidentemente me va a permitir esto, o sea, esa forma de iluminar me va a permitir no solo ver para adelante, sino también ver los entornos, el campo de visión por encima y por debajo del plano horizontal, en el piso y, bueno, y un poquito más arriba, y el campo de visión a la derecha e izquierda del conductor. Estas son las cuestiones que hay que tener desde el punto de vista de un ciclista o un caminante en una ciudad, ¿no? Tratando de respetar las otras cuestiones, ¿no? No generar luz intrusa en las residentes y no tirar luz hacia arriba de los cielos, ¿no? Y, de alguna forma también, no violentar el diseño de la ciudad, ¿no? O sea, esos puntitos de día están ahí arriba colgando y pasan desapercibidos, ¿no? O sea, no aparecen columnas con elementos enormes ahí. Bueno, acá en estos croquisitos el espíritu es ese, es tratar de contemplar todas estas cuestiones resumidas. Nivel de iluminación a nivel residencial ya son más bajos y acá ya hablamos de luxes, porque bueno, ya hay una mezcla de pavimento, ya no es solo la calle, ya acá tenemos veredas, tenemos la calle, entonces los niveles de iluminación a nivel residencial, porque además vamos más despacio caminando y además en una ciudad lo importante en esta zona es tratar de contemplar las zonas más peatonales que las calles, porque la calle en realidad el coche tiene luz propia, o sea, tiene luz propia el coche y además va a ir a una velocidad más lenta, eh, entonces evidentemente no tengo ya necesidad de tener niveles de iluminación elevadísimos. Para no generar. Y después tratar de respetar lo que es el espacio público, perdón, el espacio privado, ¿no? Hay como una faja acá, que esto me da el espacio privado, este es el espacio público y el espacio privado, ¿no? Más o menos en un espacio más o menos de 10 metros. Contemplar estas cuestiones. Estamos hablando que para la identificación de un rostro de una persona, el nivel de iluminación no debe ser, acá por ejemplo en vereda yo estoy poniendo un lux a nivel de la calle. Para que tengan una idea, los bomberos en los planes de evacuación y escape están pidiendo, también piden entre medio y un lux, que es lo que marca la salida con seguridad en una zona oscura. Yo prendo las balizas esas de emergencia y me exigen que tenga entre 0 y 5, ya lo vamos a ver en esa clase. Pero digo, en la vereda, por eso ese valor sale que en una vereda, para que alguien caminando pueda manejarse con seguridad, pero es importantísimo más que la iluminación sobre el plano horizontal, la iluminación en el plano vertical, para poder reconocer el rostro. Y ahí ya vamos a valores un poquito más altos, de 3 a 5 luxes, ¿no? Vamos a decir lo que es la iluminancia semicilíndrica. Es esto, ¿no? Es tratar de que la cara de la persona esté iluminada más o menos pareja para yo poder reconocer el rostro. Y esto sale de un estudio antropológico que se hizo en Estados Unidos hace unos años, bastantes años, es decir, por la década del 70, 80, donde define las zonas de seguridad de las personas. Y acá está hablando, o sea, los antropólogos lo definen como 4 zonas de proximidad distintas. La zona íntima, la zona íntima es entre
en un radio de medio metro es cuando yo estoy con alguien íntimamente, ¿verdad? Entonces ahí es una zona, después pasamos a la zona personal, que es una relación entre familiares o amigos, que más o menos es una conversación que va entre una distancia de 0 o a 1,20 m, 1,5 m, ¿no? Que yo reconozco, digo, estoy haciendo esto y ahora lo voy a llevar al mundo de la luz, ¿no? Quiero decir que los valores de iluminación salen de estudios antropológicos, ¿no? Después está la zona consultiva social, que son unos 4 metros, y después viene la zona pública, personas que no se conocen entre sí. Y acá donde yo, por ejemplo, está el ejemplo de la estación de tren ahí, o de metro, o una parada de ómnibus, donde si no hay nadie, nadie se pone a medio metro de la otra persona. Lo mismo en un ascensor. Si uno se mete en un ascensor con alguien que no conoce, no se pone a medio metro. Va a tratar de irse a 1,20 o más lejos, a la zona social. Bueno, si el ascensor es más chico, evidentemente va a ir al tope del ascensor, pero no se le pega. Y lo mismo pasa cuando uno va a una estación de metro o a una estación de tren o a una estación de autobuses. La gente se va ubicando y a medida que va más gente se va acercando porque no tiene más necesidad. Pero si tiene la posibilidad de elegir, esto es normal y natural, ¿no? Nadie se pegotea a nadie por una cuestión de protección, de seguridad y protección. Bueno, estos estudios, vamos a decir, antropológicos, se toman de referencia para ver qué niveles de iluminación necesitamos para reconocer el rostro de la persona que se me está acercando. Y esto se ha hecho en este croquis, se pusieron 4 luminarias a una altura de montaje de 3,5 m, con un globo difusor, ¿no? Ubicadas a 18 metros. Entonces, se hicieron distintos experimentos posicionando las personas, ¿no? Y una persona que iba caminando, este es la persona blanco, vamos a decir, el blanco quiere decir el punto de referencia, este sería observando esta persona que va caminando, y esta es la distancia de reconocimiento, ¿no? Que serían estos 4 metros. Estos serían los 4 metros que ahí recién yo lo reconozco. Pero para eso necesito iluminación que no solamente sea frontal o unidireccional, tiene que haber iluminación general. Entonces, este, acá, por ejemplo, estoy viendo a un tipo, en este ejemplo, que tiene la calle un nivel de iluminación elevado, pero sin embargo, el tipo no veo el rostro porque está a contraluz, ¿no? Entonces, este proyecto no estaría bien, ¿no? O sea, yo tengo que contemplar que la postación, ¿no?, esté de adelante, de atrás, en una distancia para que el rostro se quede iluminado en niveles, que acá hay unos niveles de sugerencia según el tipo de zona. Cuanto más oscura es la zona, niveles más bajos; cuanto más clara, es un poquito más alto, ¿no? Por la iluminación del entorno, ¿no? Básicamente, ¿no? Este, y bueno, dependerá la postación de los elementos. De acá salen los valores sugeridos. ¿Tiene alguna pregunta acá? ¿Se entiende? Sí, Bueno, solo me contesta una persona y sé que hay más de cerca de 300 personas. ¿Cuántos somos? Sí, se ¿200? entiende, ¿100? profe. Ah, bueno, vamos arriba. Me paran, ¿eh? Cualquier cosa. Bueno, ahora vamos al punto 4, que es el conocimiento y buen uso de las tecnologías. Eh, Acá es fundamental la elección del tipo de fuente, que va a ser LED, ya, no hay marcha atrás. Y después está la elección del tipo de luminaria. Y el punto C es la gestión de funcionamiento, que lo vemos la clase 7, la próxima, que serán los sistemas inteligentes, sistemas de control, ya sean automáticos o manuales. Pero sí vamos a ver estos dos puntos. Y esto depende, ¿no? Depende mucho en el tráfico motorizado en una ciudad. Nosotros tenemos distintos tipos de calles, perimetrales, accesos, calles principales, calles secundarias, nodos. Y esto hay tipologías de luminarias que dependerán de alturas de montaje, diseños de luminaria, pero siempre es una altura de montaje de más de 4 metros. Nunca baja los 4 metros, 4 metros y medio, 5, como yo les decía, a nivel de calle. Hoy les explicaba entre 7 y 9. Bueno, acá están las tipologías según las formas de luminaria para los calles. Y estas son las fotometrías que podemos encontrar en el alumbrado público. Se le llaman cutoff, semi-cutoff o no cutoff. ¿Qué quiere decir esto? Es el corte. El cutoff quiere decir que estas son bien apantalladas. Cutoff es corte. Entonces es como una luminaria, si ustedes se dan cuenta, que está bien hacia el plano de abajo. ¿Tá? Los LED andarían por acá. Después están las semi-cutoff, quiere decir que hay una componente más hacia arriba.
¿no? Es más abierta. Y después está la non-cutoff, que es, no tiene corte y es una luminaria que tira luz para todos lados. ¿No? Entonces, distintas tipologías de luminarias que se encuentran en el alumbrado público, que cuando ustedes analicen la luminaria, la forma, la estética, el diseño, también hay que ver qué fotometría tiene. Esto lo vieron bien con Daniel, cómo era el tema de la fotometría, cómo se lee la fotometría. Vieron que acá básicamente están los dos ejes, el eje longitudinal, que sería el de la calle, versus el transversal. Bueno, vamos a ver distintas tipologías de este tipo de elementos. Y después están las peatonales, que en las peatonales ya las escalas nunca superan, bueno, no superan, no, o sea, pueden ir hasta los 6 metros, pero de 6 para abajo, inclusive podemos llegar a volardos. Los volardos son luminarias de 1 metro, medio metro, que son muy, muy fácil vandalizables, hay que tener cuidado. Pero sí, las peatonales son de 4 o 5 metros. Normalmente se recomienda más de 4 metros, 4 y medio, para que no sufran vandalismo. O sea, todo lo que está por abajo de 4 metros y medio es fácilmente vandalizable. Digo vandalizable que lo rompa la gente, lo rompa, yo qué sé, no sé, por gusto nomás, ¿eh? No, 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 no. O la roba. Entonces todas estas luminarias están en el entorno de los 4 y medio para arriba, a nivel de alumbrado público. Y acá tenemos tipologías, ¿no? Según la fotometría, después está, o sea, no solamente elijo el diseño, la estética, la altura de montaje, sino después tengo que ver qué tipo de luminaria. Este sería una luminaria que tira luz para todos lados, que bueno, está, versus una luminaria con un sistema óptico que está dirigiendo la luz hacia la calle y hacia a la vereda. Bueno, estas son las cosas que hay que contemplar también en el proyecto, ¿no? Y acá, poniendo un poquito la lupa, esta luminaria sería una luminaria troncocónica de luz directa sobre el plano de trabajo, la luz se proyecta en la superficie, sería un farol de este tipo colonial, tradicional, y acá ustedes están viendo más o menos, bueno, acá tienen el dibujo fotométrico, hay componente hacia arriba, hacia los laterales y baja un poco hacia abajo. Esta curvita, esta es la intensidad, ¿no? Siempre acuérdense, cada 1000 lúmenes, ¿no? Eh, este cuadrito es el cuadrito de la iluminancia. O sea, acá me está diciendo que a una altura de 3 metros, imagínense que esta luminaria tiene 3 metros, me está diciendo que el pico máximo de luz me lo va a dar al metro. O sea, al radio de 1 metro me va a dar más o menos 5 luxes. Y después va bajando a medida que me alejo de la luminaria. Y yo diría que acá D es cuando digo, bueno, esta es la distancia, ¿no? Por eso, por ejemplo, D sería, cuando digo D, 11 metros. D es la distancia que debería estar la otra luminaria para que haya una uniformidad aceptable. ¿Cuál es la uniformidad aceptable? La mínima, ¿no? O sea, la mínima sería, o sea, la máxima sobre 10 sería la mínima. Y esto me da un diámetro de 11 metros. ¿Se entiende? Sí, yo me pongo la luminaria en un poste con 3 metros de altura. Entonces, esa luminaria, según esa fotometría, me va a dar a los casi 6 metros, me va a dar un décimo de la intensidad máxima. Entonces, ese lo multiplico por 2 y ahí va a estar donde pongo la otra luminaria. ¿Ok? O sea, para generar una uniformidad aceptable a nivel peatonal. Y voy a conseguir un nivel de iluminancia de 3 luxes. Este es el rendimiento. Quiere decir que el rendimiento de toda la energía, de todo el flujo que sale de acá, apenas estoy aprovechando un 28%. ¿No? ¿Se entiende? La voy a comparar con otra para que se entienda más clara. Por ejemplo, este concepto, a ver, este no, porque este es totalmente ineficiente, porque este tiene que pegar, esta luz es ineficiente porque toda la luz que está acá, que está metida acá abajo, pega en la óptica y me refleja. Evidentemente baja el rendimiento, pero bueno, estéticamente puede ser agradable, ¿no? Porque aporta diseño. Pero vamos a esta otra, que esta es una luminaria difusora semiesférica, vamos a decir, es una luminaria que tiene un sistema óptico, y ustedes ven que la fotometría ya es diferente, ya la está dirigiendo hacia el campo más hacia abajo, ¿no? Y ahora ustedes están viendo que el distanciamiento
también, la anterior era 11 metros, esta se va hasta 12 metros, ¿no? Acuérdense que la máxima sobre 10 es la mínima, y esto lo multiplico por 2 donde va la otra luminaria, ¿ah? Para aquello del reconocimiento del rostro que les mostré hoy. Hay que engancharlo todo esto, no sé si me siguen el hilo, ¿no? Acá, Sí, eso es muy parecido a lo que veíamos la clase pasada, solo que la clase pasada era para la iluminación interior y acá es para exacto, el exterior. exacto. En iluminación interior es un poco más exigente. Vamos a decir que en exterior es menos exigente, porque en realidad es iluminación de seguridad, no es iluminación para un trabajo, ¿verdad? Vos cuando Daniel dio la clase estaban en una aula trabajando, en un salón de clase, donde los requerimientos, acá estamos hablando de 6 luxes promedio. Daniel hablaba de 200, 300 luxes, ¿no? A nivel de un aula. Sí, 13. Acá habla. Claro, el ser el exterior es como que no requiere tanta concentración porque ¿qué vas a estar haciendo al exterior? ¿Vas a estar leyendo un Exacto. libro? No mucho. Exacto. Únicamente se complica. A nivel del alumbrado público es eso. Estos son todo sale de aquellos valores de seguridad que yo mencioné, de la cuestión del reconocimiento del rostro antropológico, cuestiones de seguridad, ¿no? Bueno, a nivel para que tengan una idea, a nivel de Montevideo, las calles barriales tienen entre 8 y 10 luxes de promedio. ¿Tá? La vereda capaz que tiene un poco menos de 5 luxes porque está el arbolado, pero las calles están entre 8 y 10, y las veredas pueden estar también, depende también donde esté la columna, de qué lado de la vereda esté, pero puede estar en 5 luxes, ¿ah? 5 o 6 luxes. Entonces, contemplan estos valores. La vereda para el peatón, la calle, bueno, porque evidentemente el diseño todavía de todas las ciudades del mundo está pensado más para el automóvil que para el peatón. Esto del peatón, como yo les decía, es algo más renovador, más nuevo, que ahora hay una contemplación mayor en este aspecto. Acá está la tipología de este tipo de luminaria, donde también se nota que hay una óptica, hay un espejo que está tratando de que todo el flujo que se va para arriba lo devuelva hacia abajo, que es un poco este concepto teórico, y además está evitando menos polución lumínica. Por esto esta fotometría, ¿no? Comparada con la primera. O con esta. Este sería el globo, el globo difusor, ese globo famoso que emite luz 360 grados. Y acá están viendo, van a ver otra cosa, van a ver cómo yo puedo llegar hasta un distanciamiento de 17 metros. Por eso aparece tanto en los parques, en todo el Uruguay, van a ver que utilizan esta luminaria. Esta luminaria en contra tiene la polución lumínica, porque está tirando la luz para arriba. ¿Ah? Pero tiene la ventaja que yo puedo poner una interdistancia cada 17 metros. Yo pongo a 3 metros de altura, pongo la luminaria, y de poste a poste voy a 17 metros. Evidentemente los niveles de iluminancia bajan a 0,7 luxes. Está dentro. Y acá ven cómo se distribuye a 2 metros. Bueno, en la cercanía llego a un pico de 3, ¿no? Pero la curva es más aplanada, y evidentemente llego a una distancia mucho más larga. Por eso me permite, de alguna forma, extender, ¿no? Esto funciona bien en un parque, por ejemplo. En un parque, porque además en el parque hay arbolados, y capaz que la componente indirecta puede pegar en los árboles de alguna forma, y me filtra la luz hacia el cielo, y además ilumina un poco también los árboles, y esto por reflexión me está generando un ambiente luminoso. Pero hay una tendencia a no usar más este tipo de elementos por el tema que les decía de la polución lumínica. Pero simplemente lo pongo acá, lo pongo de referencia, ¿no? Es esto, ¿no? Es lo que fíjese en esos globos, cómo además están iluminando no solamente el piso, sino también las fachadas. O sea, están aportando también luz hacia la fachada, pero me están también tirando luz hacia el cielo. Capaz que lo ideal es utilizar un elemento que tenga un casquete superior, como les mostré hoy. A ver si hay acá, a ver, esta que está acá. Esta, ¿no? Que tiene un cierto control, o la anterior. Bueno, esta que tiene un control. Esto sería algo ideal. Y después tenemos estas otras. Estas básicamente también son mucho más concentradas. Fíjense en cómo distribuye la luz. Ya debería ir a una altura más importante, pero siempre el cálculo lo hacemos en comparativo a 3 metros de altura, ¿no? Pero fíjense en la apertura del haz. O sea, no, la interdistancia se va a 6 metros. O sea, de punto a punto no me puedo alejar más de eso. ¿Tá? Y evidentemente aumento también los niveles, ¿no? O sea, me voy a 22 luxes, ¿no?
el distanciamiento se me acerca, es una instalación más cara. ¿Ah? Pero capaz que hay proyectos que amerita esto. Por ejemplo, en este caso estamos viendo esto, que ya no es un parque, es un conjunto residencial, que capaz que pasan actividades, pasan otras cosas ahí abajo. Entonces, bueno, este es un poco lo que hay que jugar a la hora del proyecto, ¿no? Ver en función de las necesidades qué fotometría elijo, qué niveles de iluminación necesito, cómo es el entorno, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es la seguridad? Son todas esas variables que juegan en un proyecto. Y bueno, después hay otros chiches, ¿no? Más de colorear la luz, jugar con sistemas ópticos, Luber, apantallamiento, distintas fotometrías. Ya esto ya, en los catálogos de los fabricantes ofrecen alternativas, pero lo importante son los más típicos son los primeros cuatro que enseñé. Después hay otras tipologías de luminarias, ya sea de aplicar en pared, de embutir en piso, de emisión directa e indirecta. Esto ya pensando en iluminación de fachadas también, ¿no? O sea, más iluminación arquitectónica, capaz, ¿no? No solamente alumbrado público. También alumbrado público puede ser iluminación de fachadas, que lo vamos a ver. Esto es un poco también lo que veían con Daniel a la hora de analizar una fotometría, cómo analizamos la fotometría en función de la apertura, ¿no? Nosotros tenemos si queremos saber cuánto abre una luminaria, siempre, creo que Daniel lo explicó esto, ustedes siempre ven la intensidad máxima, van a la media, y este es el ángulo fundamental de distribución de luz. Entonces nosotros tenemos acá eh, los tipos, o sea, la dispersión del haz al 50% del flujo, 50% del pico máximo, ¿no? Y ahí nos define, ahí definimos cuando el haz es estrecho, cuando un haz de una luminaria es media o cuando el haz es muy ancho. Entonces, si es menor de 20 grados de apertura, que sería sería ese estrecho. Acá tenemos uno medio, que está entre 20 y 40 grados, o más de 40 grados, ya hablamos de un haz ancho. Estos son elementos de protección. Cuando yo quiero no mandar luz a un lugar indeseado o no deseado, empiezo a incorporar artefactos o artilugios o dispositivos, ¿no? Que son louvers o celosías o apantallamientos o viseras para tratar de no mandar la luz a donde no quiero, para no generar polución lumínica, intrusión lumínica. Esto se le incorpora a las luminarias. Después los proyectores se pueden clasificar por el tipo de distribución y pueden ser de haz cónico o de haz rectangular, ¿no? Y acá dependerá también, es más sensible en el campo de la iluminación exterior en el deporte, ¿no? Por ejemplo, yo si tengo una cancha, según la postación, fíjense en cómo incide cuando los haces son elípticos versus los haces rectangulares. Y ahora hago una pregunta. ¿Ustedes qué harían por ejemplo, en la cancha con postes o columnas en las esquinas, ¿no? Un estadio? ¿Qué tipo de haz de luminarias utilizarían? ¿De haz rectangular o de haz cónico? Era Jónico. rectangular. Eh, ¿Cómo decir rectangular? Alguien me dijo cónico y alguien rectangular. El que me dijo rectangular, ¿por qué? En una cancha No, porque querés iluminar la mayor cantidad de superficie posible, ¿no? sí, pero está bien, pero fíjate, cuando yo dije cuando los postes están, en este caso, en las esquinas. ¿A vos qué te parece? No está llegando a la mitad de la cancha con los rectangulares. Ah, sí. Para acompañar Sería la circular, forma de disculpa. la cancha. Claro, claro, por eso esto es un elemento muy básico, ¿no? A la hora de hacer una cancha de fútbol, tenés que poner muchos proyectores para cubrir toda la cancha. Entonces, si vos tenés las cuatro columnas en las esquinas, como el Estadio Centenario, vos tenés que poner muchos proyectores de haz cónico para cubrir todas las partes. Pero con el haz cónico te permite llegar más lejos, por decirlo de alguna forma. Pero cuando, por ejemplo, la cancha, si querés la cancha de Wander, pues la cancha de Wanders, la ubica en el Parque Viera, tiene, bueno, si querés también el Parque Central, Parque Central, el Parque Central
y la cancha de Peñarol también, el campeón del siglo también tienen disposiciones laterales. ¿Tá? No, el Centenario los tiene en las cuatro puntas, pero tanto el Parque Central como el campeón del siglo, las distribuciones son en las esquinas. Evidentemente después se agregaron en los palcos o se agregaron arriba, porque FIFA hoy exige niveles de iluminación no solamente horizontal, sino vertical, y te piden los mismos niveles en las cuatro direcciones de las cámaras. ¿Tá? En las cabeceras, o sea, hacia las cabeceras de los arcos y hacia los laterales. Entonces, por eso aparecen en todos los estadios. Vas a ver que en Europa no pasa porque tienen techos y es fantástico, pero acá en Uruguay, que no tenemos nada techado, tenemos que utilizar las alturas máximas que podemos, ¿no? Porque también hay que evitar el deslumbramiento a los jugadores y a la gente, ¿no? Entonces, a lo que voy es eso, que según el proyecto, por ejemplo, si en una cancha más chica, menos profesional, una canchita de pádel, por ejemplo, capaz que esta sería la solución, con proyectores, porque hay que tratar de poner la mayor luz en la cancha y cubrirla, y tratar de no dispersarla inapropiadamente. ¿Se entiende el concepto? Sí, sí. Sí, Lo mismo en fachada, si yo me vengo a una iluminación, pero esto a nivel de una cancha, ¿no? Iluminación exterior cancha, pero si yo me voy a una fachada, fíjense cómo actúa un haz rectangular abierto, ¿no? En una fachada de un edificio ahí de ladrillo, versus unos elementos cónicos ubicados tipo uplight. Y bueno, ustedes me van a decir, ¿cuál de las dos le gusta más? Es otra cosa esto, una u otra. Entonces, esta es más dramática, es más costosa porque tiene más elementos, pone en valor la textura, ¿no? Porque se ve la materialidad del mismo, el ladrillo. Esta es un baño a distancia, es más barata, más económica, quizás son dos proyectores o uno, pero los dos son dos formas de iluminar. Pero fíjense que hay una diferencia importante en el concepto, ¿no? Evidentemente hay una diferencia en la inversión y hay una diferencia también en la resolución final. Entonces acá ya empieza a jugar la luz. Esto es la entrada para ver cómo es la interfase de la luz y los materiales. Cómo influye la luz según la apariencia de rendimiento de color, según los materiales y según los niveles de iluminación. Bueno, vamos a ver los niveles de iluminación recomendados, pero acá, por ejemplo, vemos distintos tipos de materiales, ¿no? Eh, digamos, estos son materiales, los mismos materiales iluminados, por ejemplo, el ladrillo, con un LED neutro, tirando a frío, con un LED cálido y con una lámpara de sodio, ¿no? Muy cálida. Entonces acá veo, están los dos famosos parámetros del color. Está la reproducción del color, que esto quiere decir que el 85% de reproducción color, las dos fuentes tienen la misma reproducción de color, la única diferencia es que una es más cálida que la otra. Esta sí, el sodio es, pero me da igual, a una fachada no es un tema, pero capaz que acá en los vegetales sí, ya es más dramático, ¿no? Acá el vegetal es amarillo y acá es realmente verde. Entonces, la madera también, puedo tintar y cambiar la apariencia del material con el tinte de la luz, la importancia, ¿no? Y estos son niveles de iluminación a nivel de fachadas, ¿no? A nivel exterior, en fachadas, este cuadrito es una ayuda para decir, bueno, según el tipo de material, yo puedo tener un mármol, puedo tener el edificio puede ser de cemento gris, puede ser piedra oscura, puede ser ladrillo rojo, ¿no? Entonces, eh, ¿con cuánta iluminación tengo que iluminarlo? Según el material, según el estado de esa fachada, esté sucio, limpio, ¿tá? Según el tipo de fuente y según el entorno. O sea, yo puedo tener una zona rural o una zona céntrica. Entonces un edificio de mármol, para que se destaque el edificio, ¿no? Con 20 luxes en el medio de la nada, ese edificio se pone en valor. Pero si yo ese edificio mismo lo traslado a una ciudad, con toda la polución lumínica que hay en el entorno, tengo que multiplicar por 3 los niveles de iluminación para tener el mismo efecto visual que en el medio del campo o en una zona poco iluminada, ¿no? O acá sería una situación intermedia. Pero miren
en el caso que este edificio, en vez de ser mármol blanco, fuese en ladrillo rojo, tengo que multiplicarlo por 6 en el entorno, y fíjense, acá este mismo valor también por 6 en 300. O sea, el mismo edificio, al ser más oscuro, tengo que darle más nivel de iluminación, porque evidentemente ese ladrillo capaz que está sucio, y además el factor de reflexión es muy bajo, lo que me devuelve de luz es bajo, ¿no? Y estos son los valores. Esto simplemente son corrección según la fuente, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo tengo un edificio de ladrillo rojo y lo ilumino con una luz fría, tengo que además agregarle un 30% más de luz para que se vea el rojo un poco mejor. Y sin embargo, si la luz es cálida, no tengo que darle más potencia luminosa, o sea, a lo que llegue, ¿no? ¿Se entiende este cuadrito? Sí, no sé. Lo que pasa es que el ladrillo ya de por sí tiene un color cálido, ¿no? Claro, por eso es Entonces, exacto. Entonces tenés que agregarle mucho más luz fría para dar la sensación más de porque ¿qué pasa? Si el material es rojo, ladrillo es cálido, y si la luz no tiene componente rojo en su espectro de visión, el rendimiento es menor. ¿Me explico? Porque nosotros vemos la sí, luz que reflejan los objetos. Entonces sí, sí, tenés que darle un porcentaje más de luz para que te dé una misma apariencia que si fuera cálida. ¿Se entiende el concepto? claro. Sí, 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 sí. Gracias. Bueno, esto es un ejemplo enriqueciendo una fachada arquitectónica, poniendo elementos, focos, simplemente tomando partido para llegar a esa visualización. Proyectores es un ejemplo de una fachada histórica, ¿no? Tratando de hacerle un lifting ahí en ese elemento, bueno, ahí viendo elementos con distinta apertura, estos los dan los fabricantes, la fotometría, y les dice el fabricante qué nivel de iluminación, cuánto le abre, a qué distancia, en fin, estos ejemplos de proyectos. Este es el edificio de la torre del correo, está hecho hace muchos años este proyecto, estaba hecho con lámparas de sodio, acá están las tipologías de luminarias utilizadas, con las fotometrías. Estos son los reportes del software de cálculos, del Dialux, ¿no? Que se ponen las fotometrías del fabricante. Este es el modelado que se hace en 3D, y estos son los niveles de iluminación en colores falsos, ¿no? Según el color, los niveles. Estas son imágenes del modelado ya con el tinte del sodio, y estas son las fotos finales. Y creo que está iluminado ahora. Si pasan por ahí, lo pueden ver. Este, pero estos son simplemente un ejemplo para que vean cómo, cómo se utilizan lo- en el proyecto de iluminación, ¿no? Los software de cálculo. ¿Ah? Ustedes pueden también exportar el modelo Revit en el Dialux, o pueden exportar los modelos en 3ds, y pueden desde ahí empezar a proyectar y a darle forma y colores, materialidades, y eligen las luminarias, y se logran estas imágenes y mejores. Yo acá estoy poniendo elementos muy sencillos, locales, y que tienen como 10 años estos proyectos o más. Y acá, bueno, para redondear la clase, en estos últimos 15 minutos, vamos a hacer un repaso, más que nada, repaso no es repaso, es simplemente una descripción, de los distintos tipos de iluminación que podemos encontrar, podemos proponer. Puede haber otros, pero yo nombro acá algunos. Por proyección, es de emisión lateral o indirecta, de emisión rasante, un proyecto con luz enfocado desde atrás, que sería a contralux, desde el interior, utilizando la propia luz del edificio, de orientación y guía, de acentuación, dinámica, interactiva, con cambios de colores, videomapping, que es proyectar imágenes, o pantalla multimedia. Bueno, estas serían las que voy a hablar ahora. Voy a hablar de estos ejemplos para que lo entiendan. Según la forma y la planta del edificio, por proyección simplemente es analizar esa morfología y, como les decía en la primera clase, buscar la tridimensionalidad del edificio. Entonces, bueno, capaz que con 2 puntos de luz estaría, habrá que ver cuántos y cuántos más, pero esto por ejemplo, el Palacio de la Luz está iluminado por proyección a distancia, con muchos proyectores proyectados a distancia, y creo que cambia un poco la potencia para cambiar las intensidades, pero nada más que eso.
Este es un ejemplo de iluminación por proyección. Quiere decir poner los proyectores lejos y el haz me cubre el edificio. Quizá es más sencilla porque de alguna forma eh, normalmente me asegura iluminar todo el edificio sin deformarlo, pero tiene una dispersión de luz importante. Yo tengo que ser muy asertivo con la apertura del haz y capaz que tengo que buscar dispositivos de apantallamiento para tratar de no generar luz hacia el cielo o hacia los vecinos. Puede ser una planta rectangular, el ejemplo el Cabildo, también, donde hay elementos que están desde la plaza proyectando luz hacia la fachada principal o por la calle Sarandí, hay otros proyectores iluminando la calle lateral. Siempre van a ver en el croquis este teórico, siempre buscar la tridimensionalidad, generar por lo menos una relación de 2:1 para que el edificio se lea realmente con su volumen, o sea, tratar de que el nivel de iluminación de una cara sea buscar la cara principal y, o sea, no dejarla en off, hay que iluminarla, pero quizás levemente para que sea tridimensional y poner en valor el mismo, ¿no? Este, bueno, planta circular, acá hay un ejemplo, esta es la chimenea del Bastión, eso es en Colonia, donde tiene 4 proyectores, creo, 3 o 4 proyectores, tratando de poner en valor ese elemento cilíndrico. Bueno, acá después cuando uno, lo que yo les estaba diciendo hoy, o sea, cuando uno hace una alumbrado por proyección, tiene que tener cuidado el tráfico, que no encandile. A veces puedo usar las luminarias de alumbrado público para postar, o capaz que me voy al vecino de enfrente para tirar la luz. Entonces, la ubicación de los proyectores, buscar un apantallamiento para prevenir el deslumbramiento de los conductores de la calle. Este, Contemplar el alumbrado público y capaz que se puede colocar ahí mismo, ahí arriba, o también desde ahí puede aportar, y hay que analizar el tráfico, ¿no? Estas son las cosas que dije antes, simplemente las grafico acá en este elemento más sencillo. Después ver un poco la altura del edificio, ese proyector a distancia tendrá que variar la fotometría según el tipo de edificio y va a ser fotometría A o B, o sea, para cubrirlo todo con unas más estrecho en el caso que sea muy alto y capaz que más medio o más estrecho si el edificio es más chico. Pero después analizar la volumetría del edificio. A veces el edificio puede tener protuberancia, puede tener balcones, aleros, entonces empiezan a proyectar sombras y me pueden dibujar cosas raras. Y bueno, capaz que tengo que ir y poner elementos para matar esos efectos. A veces esos efectos pueden poner en valor el edificio y puede ser un aporte interesante. A veces lo desfigura. Entonces, ese es el estudio que hay que hacer, ¿no? Y capaz que hay que poner elementos C, ¿no? Ubicados en esos balcones, esos aleros, para tratar de configurarlo. Pero eso será el análisis de cada proyecto. La iluminación indirecta o lateral, ¿no? Aprovechando las arcadas con proyectores del tipo uplight. Iluminación rasante, poniendo en valor la materialidad de las superficies, con elementos embutidos en el piso, o proyectores amensulados, digo amensulado, no, con una ménsula, un varal, para tratar de cubrirlo. Eh, a contraluz, bien, a contraluz es de alguna forma poner en valor el edificio, poner cosas por delante, por ejemplo, en este caso, la foto de arriba sería el arbolado que queda en off, ¿no? Ahí tenemos también el espejo de agua que juega también un rol importante en el paisaje, ¿no? Ok. O cuando hay rejas o vegetales, también, ¿no? O sea, jugar un poquito con los elementos del paisaje, interactuar, dialogar. Por ejemplo, a contraluz o tipo backlight. En este caso es una pieza que tiene dos partes bien distintas, una transparente, vidriada y otra maciza. Entonces el diseñador pone en valor la parte vidriada con luz desde el interior, ¿no? Ahí se ven los proyectores metidos adentro y no está poniendo proyectores afuera, no está haciendo otra toma de partido que utilizar la luz de adentro del edificio más algún acento para poner en valor la estructura interna. En este caso, en la Torre Akbar de Barcelona, es creo que la primera instalación que se hizo en el mundo allá por el 2004, programable y con LED, donde con un sistema RGB color
cambia los colores en función del día, la hora, con contenidos programables, aprovechando la doble piel que tiene el edificio, ponen los elementos en esa piel exterior hacia el cuerpo interior, que es opaco, refleja y es lo que se está viendo. Además, la piel exterior es transparente, vidriada, como una especie de celosías. Es un proyecto interesante este. La luz del interior es simplemente, bueno, tratar de poner, o se ponen profesamente los elementos adentro del edificio, o se utiliza la misma instalación del edificio. Este es el ejemplo de la Torre de Antel, con las mismas luminarias que son de servicio, se dejan encendidas y ponen en valor el edificio. O esta, que es una intervención de esta caja de escalera en Alemania, donde usan color para iluminar esa caja de escalera, ¿no? Que evidentemente es una oficina, de noche no lo usa nadie, y esto queda como es el elemento indicativo de ese concesionario de la marca de coches. Orientación o guía, a veces también la luz utilizarla en el alumbrado público como un elemento de señalización, ¿no? Embutiendo elementos en el piso, generando elementos gráficos. También hay que contemplar en este caso los niveles de iluminación, porque hay que caminar escaleras, pasar puentes, ya acá también hay una necesidad de proyecto. Acá esto, eh, yo le dejo el link acá, lo van a ver, es un puente en Alemania, es un puente interactivo, donde está hecho 100% LED y además tiene contenidos, tiene sensores que cuando el ascensor sube o baja, eso va cambiando y además van cambiando el efecto del color y esos puntitos también van al ritmo de las personas, o sea, tiene movimiento la luz, ¿no? Además de ser orientación o guía, de seguridad, es un puente que cruza una autopista, pero eso está bueno, lo pueden ver en Vimeo. Yo no tengo tiempo ahora de mostrarlo, porque nos queda poco tiempo, pero lo pueden colgar y bichar el proyectito este que ganó premios internacionales y es muy famoso. De acento, a veces este es el concepto de la fibra óptica que se utiliza en iluminación, ya no tanto, el LED lo sustituyó, pero a veces cuando el proyecto, en este caso del techo de una torre de un campanario, era muy difícil hacer la instalación eléctrica, se utilizaba la fibra óptica, donde la fuente está, acá hay otro ejemplo, ¿no? En este remate del edificio, donde la fuente de luz está acá adentro y se transmite mediante la fibra óptica hacia estos elementos, ¿no? Que la fibra óptica puede ser de lado, vamos a decir, difusora, o puede ser conducirla, ser opaca y conducirla en un extremo, como que es este caso. O sea, una fibra óptica donde el conductor no deja salir la luz y la transmite hasta el cabezal, que es el que le da la apertura del haz. Y este caso es contrario, es como si fuera un tubo fluorescente, un tubo de LED. Sin embargo, es fibra óptica. Esto hoy se hace con LED, mucho más barato y más sencillo, menos complejidad. Acá, lo que pasa es que cuando se hacían estos proyectos, el LED todavía no estaba popularizado o apenas existía y era muy barato porque el trabajo de mantenimiento se hacía acá, se cambiaba la lamparita en esa caja que estaba en el techo. Entonces, todo esto es luz proyectada. Dinámica, cambiando el color, como les mostré hoy en la primera imágenes, jugando un poquito con los estilos arquitectónicos y las épocas de construcción. Acá el diseñador marca en azul una construcción y en cálido otra construcción. Años con un contenido, ¿no? Este es el video mapping, que esto lo habrán visto, es proyecciones sobre fachadas, ¿no? Es otra opción de proyecto. O la fachada multimedia, ¿no? Que también, o sea, yo puedo generar una pantalla gigante o esa doble piel, generar contenidos gráficos, anuncios, carteles, colores. No sé, el Antel Arena, por ejemplo, es un poco esto, una fachada multimedia es el Antel Arena, que es un vidrio, que es una fachada transparente, vidriada, que tiene LED interiores, que lo que hacen es poner los colores del cuadro que juega o del evento que pasa, ¿no? Es lo más parecido que tenemos acá a eso.